La muerte para muchas personas no representa el final, sino el comienzo de algo mucho más importante. Este pensamiento, profundamente emotivo, encuentra su mayor expresión en la vida del Padre Pío, quien vivió como si cada día fuese un paso hacia el cielo. Justo antes de su fallecimiento, algo asombroso ocurrió, dejando sin palabras a quienes lo rodeaban. En 1968, la salud del Padre Pío estaba en declive, pero su espíritu permanecía inquebrantable. A pesar de su debilidad y enfermedad, insistía en continuar su labor, escuchando confesiones sin descanso. Su deseo era morir en servicio, sin dejar de lado las oraciones y su compromiso con los demás. Imagina a alguien que vivía cada día como si fuera el último, despidiéndose cada noche de sus hermanos capuchinos y pidiéndoles que rezaran por él. La muerte no le asustaba, pero sentía su proximidad constante. Meses antes de su muerte, solicitó que colocaran una imagen de San José junto a su celda. Todos los días se detenía a contemplarla en silencio. Pronto se supo que había pedido a San José una muerte tranquila. Durante esas semanas, una calma inusual se apoderó del monasterio. Muchos comentaban sobre un silencio misterioso que envolvía el lugar. A medida que sus últimos días se acercaban, el Padre Pío intensificó sus oraciones. Desde las plegarias que recitaba en su infancia hasta el solemne Padre Nuestro, que rezó en su celda durante sus últimas horas, la oración siempre estuvo a su lado, en los buenos y malos momentos. Su vida entera fue una constante conversación con Dios. El Padre Pío siempre supo que su tiempo en la tierra era breve y que caminaba hacia el cielo, esperando con ansias reunirse con Dios. En una carta al Padre Agostino, expresó su cansancio de vivir en la tierra, describiendo su existencia como una amarga tortura y temiendo la posibilidad de perder a Jesús. Poco antes de morir, pidió a sus superiores que rezaran por él, un último acto de su devoción sin fin. Su historia no solo marca el final de un viaje, sino que también es un recordatorio de cómo la fe puede transformar la vida y brindar una esperanza duradera. En sus últimos momentos, el Padre Pío experimentó una profunda presencia espiritual. La noche anterior a su fallecimiento, renovó sus votos franciscanos, a pesar de su grave enfermedad. Susurraba Jesús María mientras sostenía su rosario, mostrando la fuerza de su fe. Alrededor de las 2:30 de la madrugada, tuvo visiones que nadie más podía ver, murmurando: «Veo a dos madres», posiblemente refiriéndose a la Virgen María y a su propia madre. Este enigmático momento marcó sus últimas horas. El día de su muerte, los estigmas que simbolizaban su sufrimiento espiritual comenzaron a desaparecer. Los presentes afirmaban que las escamas caían de sus manos, indicando que el milagro había concluido. Después de su muerte, los médicos no encontraron señales de los estigmas. Su piel estaba lisa y sana, lo que llevó a muchos a creer que Dios lo había asistido. La habitación se llenó de un aroma a azahar, un olor que siempre se había asociado con el Padre Pío. El funeral del Padre Pío fue majestuoso, reflejando el impacto que tuvo en la vida de muchas personas. Alrededor de 100.000 personas acudieron a llorarlo y desde helicópteros se lanzaron flores y estampas. Su última morada, en una cripta de granito bajo el altar de la iglesia, sigue atrayendo a quienes desean aprender de un hombre cuya vida fue un canal de la gracia de Dios. Solía decir: «Puedo ayudaros más desde el cielo que en la tierra». Cumplió su promesa, y sus discípulos aún siguen sus consejos y misión. El Padre Pío celebró una misa en San Giovanni Rotondo, un evento especial lleno de profunda energía espiritual. Era una misa de acción de gracias por la Red Mundial de Grupos de Oración que había sido reconocida recientemente por el Santo Oficio de Roma. El Padre Pío estaba contento, sabiendo que su trabajo en consolidar estos grupos había dado frutos y funcionaban bien en todo el mundo. Al alejarse del altar, se sintió débil y casi se cae, pero sus hermanos capuchinos lo sostuvieron rápidamente. A pesar de su voz temblorosa y quebrada, conectaba con sus seguidores, llamándolos hijos míos. Más tarde ese mismo día, se asomó a una ventana del monasterio para bendecir a la gente de la plaza de abajo, demostrando cuánto amaba a sus hijos espirituales, incluso estando muy enfermo. Hacia las 21 horas, llamó al padre Pellegrino por el interfono en un momento muy emotivo. Cuando Pellegrino entró, vio al Padre Pío llorando, lo que era inusual para el monje normalmente sereno. Pellegrino se aseguró de que todo estaba bien antes de volver a sus aposentos tras consolarlo y decirle la hora. Durante estos tranquilos momentos de reflexión, el Padre Pío expresó su deseo de renovar sus votos religiosos, recitando su promesa de ser pobre, santo y obediente con gran sinceridad.
A pesar de su artritis y dolor, esa noche ocurrió algo sorprendente. Se levantó y caminó rápidamente hasta la veranda sin ayuda. Allí encendió una luz él mismo, un gesto que no había hecho en mucho tiempo, y se concentró en un punto específico del porche, como si pudiera ver más allá. En la quietud de la noche, el Padre Pío se puso de pie en la veranda y miró hacia donde llevarían su cuerpo unas horas más tarde. Entonces, una oleada de enfermedad lo golpeó, debilitándolo y haciéndolo regresar a su habitación. Su piel se volvió pálida, una clara señal de que sus fuerzas se desvanecían rápidamente. Repetía: Jesús, María, con una voz cada vez más baja. En la pared había una foto de sus padres, y mientras su enfermedad empeoraba, murmuró confusamente: Veo dos madres, antes de desmayarse debido a un fuerte ataque de asma. En sus últimos momentos, los capuchinos rezaron en voz alta: Jesús, María y José, os doy mi corazón y mi alma. Destacando el contraste con el caos alrededor, el Padre Paolo dirigió la extrema unción mientras el Padre Pío, consciente de lo que ocurría, luchaba por respirar. A pesar del frío y el sudor, parecía estar en paz. Se le administró una inyección de urgencia en el corazón debido a un posible infarto. En sus últimos instantes, sus labios se movían silenciosamente formando el nombre Jesús. Abrió los ojos por última vez, miró a sus hermanos con amor y un atisbo de despedida, y murió en paz a las 2:30 de la madrugada del 23 de septiembre de 1968, sosteniendo su rosario. El 20 de septiembre se celebró el 50 aniversario de la recepción de sus estigmas. Para sus seguidores fue un día importante, pero para el Padre Pío era un día más dedicado a su fe, sirviendo a los demás y rezando. Esta fecha mostró su dedicación a su camino espiritual. El aniversario se conmemoró con una misa sencilla y reflexiva, llena de rosas rojas, representando su profunda devoción a la pasión de Cristo. Al día siguiente, el Padre Pío falleció. Los asistentes a la misa y al Congreso Internacional de Grupos de Oración quedaron conmocionados. Muchos de sus hijos espirituales estuvieron con él en sus últimos momentos, lo que consideraron un regalo de Dios. El Padre Pío había estado anticipando su muerte. En 1966, dijo a su sobrina que no viviría más de 2 años y predijo que moriría a los 81 años, lo que resultó ser cierto. En sus últimos días, tuvo visiones del edificio que se construía a su alrededor. Predijo que moriría cuando se completara la cripta de la iglesia de Notre-Dame de Grâce. Aunque quería una tumba sencilla, la cripta se terminó mucho después de la nueva iglesia. Falleció 16 horas después de pronunciar sus últimas palabras, dejando un legado misterioso pero inspirador. Poco antes de su muerte, una mujer de Catania, Sicilia, tuvo un sueño en el que el Padre Pío le pedía visitarlo. Tras pedir dinero prestado, logró verlo y recibir su bendición, uno de sus últimos actos de gracia. En otra ocasión, el Padre Pío intervino milagrosamente en la recuperación de una niña enferma, María Pía, solo un día antes de su muerte, considerado su último milagro. El Padre Pío dio la primera comunión a las sobrinas de una devota el 22 de septiembre, siendo Ana Fanoni la última persona en recibir la Sagrada Comunión de sus manos. A lo largo de su vida, el Padre Pío demostró una fe inquebrantable, enseñando que la oración es la mejor arma y la llave que abre el corazón de Dios. Su legado de fe y devoción continúa inspirando a sus seguidores, asegurándoles que Jesús nunca los abandonará. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete, dale me gusta y activa las notificaciones para no perderte más historias inspiradoras como esta.